Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García de Radio Nuestra América en los Estados Unidos, a nombre de la radio y a nombre de la Agencia Mundial de Prensa, que soy director de ella en los Estados Unidos, y la central se encuentra en Cataluña, España. Les damos la más cordial bienvenida a la Expo Literaria, es la primera dedicada a los narradores, a los poetas y a los escritores. Esta es prácticamente nuestra cuarta entrega y ya llevamos una semana. Esto va hasta el 30 de junio. Y en esta ocasión quisiera presentarles a una narradora con la cual trabajo yo con ella en proyectos teatrales. Su nombre es Marilena Cano Hernández, que nació en la ciudad de Pachuca, en Hidalgo, en México, pero ahora emigró al Distrito Federal, por decirlo así. Ella es narradora de historias y es anfitriona del programa Bululúes, Narradores de Historias, que sale al aire en Radio Alfa y Omega en la Ciudad de México y en Radio Nuestra América en los Estados Unidos. Se ha presentado en escuelas, teatros, hospitales, parques públicos, en el kiosco Morisco, casas de cultura, ferias del Zócalo, Palacio de Minería y ferias del libro virtuales en España, Perú, Italia, Colombia, Estados Unidos y Centroamérica. Sus escritos los ha presentado en programas de narración. Le han publicado en antología de la revista Fanzine, del colectivo Mailén Literario Internacional de Chile, primera antología poética intercultural Indígenas en Resistencia en Managua, Nicaragua. Y ha incursionado en las artes escénicas con la obra de Bodas de Sangre de Federico García Lorca, que tuvo la fortuna de ser escogida para hacer el papel de la madre en esta obra del poeta cervantino. Bueno, es un honor tener a María Elena Cano en este expo literaria de la Agencia Mundial de Prensa y de Radio Nuestra América. Le damos la más cordial bienvenida a María Elena Cano y gracias por aceptar la invitación. María Elena. No, señor, para mí es un verdadero honor estar aquí y le agradezco de verdad el espacio, la oportunidad que se me brinda. Y bueno, pues vamos a empezar esta charla que yo la nombré Cuentacuentos. ¿Y eso qué es? Ya más adelante vamos a ver el por qué le di este título. Bueno, esta charla pues es sobre narración oral, sobre cuentacuentos, porque ya desde su título, ¿no? Nos dice cuentacuentos. ¿Y eso qué es? Bueno, miren, primero les hablaré un poco sobre la narración. La narración oral de cuentos o historias es el acto de transmitir relatos, usando palabras, expresiones de nuestro rostro y movimientos de nuestro cuerpo. Las historias o narraciones se han compartido en todas las culturas como medio de entretener, educar, mantener la cultura, como medio de sanación, sí, porque está comprobado que pues al enfermo esto le levanta el ánimo y hasta le cura un poco. Algunas culturas lo utilizan como ese medio de sanación o inculcar también un sistema de valores morales. La narración de historias es anterior a la escritura y podemos pensar que nació alrededor de una fogata donde alguien contaba con lujo de detalles cómo cazó la presa para el alimento de toda la tribu. El arte rupestre puede haber servido como forma de contar historias. Se podría decir que la narración oral es tan antigua como el hombre, ya que él siempre buscó la manera de comunicarse con sus semejantes. Eduardo Robles Boza, más conocido como el tío Patotas, decía: podríamos decir que la narración oral nació con la vida misma. La necesidad de comunicarnos entre los seres vivos es primordial, es vital. Y eso es verdad. El ser humano no puede vivir aislado. El compartir y comunicarse con el mundo
es una de las cosas más importantes de nuestra vida. Tan es así que aún en esta etapa tan difícil de la pandemia, en que nos encontramos aislados, no solo de nuestros amigos, sino también de familiares muy queridos, encontramos la manera de seguir en comunicación por medio de la virtualidad y el teléfono. Prueba de que el hombre siempre necesita comunicarse con sus semejantes. Pues sí, aquí hay una muestra de cómo la narración sí contribuye también para ayudar. ¿Por qué? Porque, bueno, los narradores nos dedicábamos a narrar en vivo. Cuando viene la pandemia, en lo más fuerte que estábamos completamente aislados, especialmente las personas de la tercera edad, porque los jóvenes pues salían por lo menos a surtir la despensa, pero el adulto mayor decía, no, no, porque estás en riesgo y nos encerraron completamente durante varios meses. ¿Qué pasó? Que todos los narradores, los artistas, nos volcamos al internet. No fue fácil, porque pues eso de pararse ante una cámara y poder narrar era muy difícil porque estábamos acostumbrados a que vemos al público y él nos va dando la pauta, si sonríe, si se aburre, y hasta teníamos la oportunidad de que si veíamos a alguien por ahí distraídito, caminábamos un poquito disimuladamente, le narrábamos un poco también directamente para llamarle la atención, pero nos parábamos frente a la cámara para empezar, que no te salga la cabeza, que quedes bien en medio, en fin, y después empezamos a narrar. Y no sabemos si nos están escuchando, estamos hablando a lo loco. No sabemos si realmente estamos transmitiendo lo que queremos. Sí, porque no tenemos una pauta para darnos cuenta si nos están haciendo caso, si les está gustando. Entonces no fue fácil el volcarnos hacia grabar frente a una cámara. Y estas grabaciones, mucha gente conoció la narración por medio de la virtualidad, porque al estar encerrado, pues se volcaron en todo lo virtual y ya había bastante público y éramos muchísimos narradores y tuvo auge, porque pues servimos así para la sociedad como para aguantar ese encierro. No solo los narradores, claro, todos los artistas, ¿sí? Ya sean cantantes, pintores, en fin, los actores sacaban todo esto y pues nos servía para ir sobrellevando. Bueno, pues ahora les voy a definir qué es narrar. Narrar es contar. La narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o ficticios. Para narrar debemos analizar el texto, la historia que lo compone, los personajes y el tiempo en que se desarrolla. Ordenar todo esto y narrarlos. Bueno, un poquito más adelante vamos a ampliar esto. Las características de la narración, verosimilitud, consiste en presentar unos hechos como ciertos, aunque no lo sean. Para que una narración resulte atractiva y logre despertar la curiosidad de los receptores, es fundamental lo que se cuenta, pero sobre todo, cómo se cuenta. También de esto vamos a hablar un poquito más extenso más adelante. Bien, ahora que hemos hablado de lo importante de comunicarnos y el papel que la narración juega en esto, les hablaré por qué titulé esta charla Cuentacuentos. ¿Y eso qué es? Bueno, esta idea me vino cuando recordé uno de los talleres de narración que tomé ya hace años. Ese día teníamos una presentación y claro, como siempre, pues esperábamos que al llegar, pues ya tuviéramos el público, la gente ahí, ¿no? Pero sorpresa, no había nadie, ni siquiera habían puesto sillas, nada. El maestro nos dijo, tienen que salir a la calle a invitar a la gente para que los escuche. La verdad, esto me molestó un poco porque dije, ay, hubiera sido tan fácil invitar a los amigos, a los conocidos. Pero bueno, él dijo, esto es un ejercicio para que pierdan el miedo a contar ante un público que ustedes no conocen, que no saben cómo va a reaccionar, porque no es lo mismo llegar con un público que sabe a lo que va, ¿sí? Y que sabemos que sí les gustan los cuentos. El que funcione lo que les narramos y todo, bueno, esto ya, pero tenemos ya un público ahí que sabemos que va a eso, a escucharnos. Así que pues la verdad sí,
con pena, lo confieso, era una calle de aquí del centro de México, cerca del Zócalo, donde estaba la escuela. Salimos y bueno, pues yo me acercaba a la gente y les quería hablar. Algunos me miraban de arriba abajo cuando era yo muy tímida. Les decía, oiga, disculpe, y se pasaban, ¿no? Como diciendo, ahí está. Otros me miraban con desconfianza, pero me escuchaban. Tal vez pensaban que les iba a pedir dinero o algo. Y cuando yo les decía que los invitaba a una función de narración oral, me decían, ¿de narración oral? ¿Y eso qué es? Y yo les decía, ah, bueno, es que somos estudiantes para contar cuentos, así tan sencillo, ¿no? Y me contestaban algunos, ¿cuenta cuentos? ¿Y eso qué es? Cualquiera cuenta un cuento. No necesitamos estudiar. Y bueno, si nos ponemos a analizarlo, es verdad. Cualquiera puede contar un cuento, ¿sí? Pero bueno, contar un cuento, cualquiera, y no solo un cuento, cualquiera puede contar un cuento, en familia contamos cómo nos fue en el día, ya estamos narrando, o contarles la película que tanto nos gustó, lo hacemos con naturalidad, estamos narrando algo que conocemos y nos gustó, hasta ahí. Ahí con la familia, pues no nos preocupamos de nada, somos naturales, no nos da pena, nada, simplemente lo platicamos. Pero bueno, también para cuando queremos ser narradores, lo primero que tenemos que vencer es el pánico escénico. Ese nos puede dejar paralizados. Vamos a olvidar todo lo que preparamos. Se nos puede poner la mente en blanco y creo que todos los que somos narradores entendemos eso, que es terrible al principio, pero bueno, así que lo primero es eso, vencer el miedo escénico, pero también vamos a ir desglosando poco a poco todo esto. Ser narrador oral, narrador escénico o cuentacuentos, como prefiero llamarme sinceramente, no suena tan elegante tal vez, pero eso es lo que yo me considero una cuentacuentos. Bien, como comentaba un poco antes, cuando alguien decide ser cuentacuentos o narrador oral, como prefiera llamarse, se enfrenta primero al miedo escénico, que nos puede paralizar y borrar todo de nuestra mente, por muy bien que hayamos preparado nuestro cuento. Si lo logramos, tal vez contemos sin expresión en nuestro rostro, nuestro cuerpo y sin ninguna entonación en la voz. Simplemente repetimos lo que aprendimos de memoria y lo contamos de manera monótona y sin ningún atractivo para el que nos esté escuchando. Contar un cuento no es fácil. Hay que estudiar para hacerlo, leer mucho y de todo, para poder elegir lo que realmente nos gusta. Si no sientes lo que cuentas o te identificas de alguna forma, no podrás transmitir lo que quieres que el que te escucha sienta, se emocione, se ría o se transporte al mundo de fantasía en el que quieres que entre. Eso es lo que un narrador tiene que hacer, involucrar al espectador, que él entre en esa emoción que le queremos transmitir. Contar un cuento no es repetir simplemente de memoria lo que leíste como un periquito, no. Lo tienes que adaptar a tus palabras y gestos. No siempre contamos el cuento tal como lo leemos. No siempre, a veces hay que adaptarlo para el público al que va dirigido, sin quitar la esencia de lo que escribió el autor. Y sobre todo, jamás terminar un cuento que deje alguna lección diciéndoles, cuidado que te puede pasar lo mismo. La gente entenderá el mensaje y no sentirán que tratamos de darle una lección. No estamos para moralizar ni dar consejos. Si queremos dejar algo en qué reflexionar, tendremos que hacerlo con nuestra narración sin agregar nada más. Si deseamos dejar un mensaje, elegir un cuento en que ya venga implícito ese mensaje. Las fábulas son las que más se utilizan en la narración para tratar de enfatizar algún comportamiento que consideramos erróneo. Y por lo regular es con el público infantil con quien se narra. Pero ojo, no solo los niños van a entender el mensaje, el adulto también lo capta muy bien. Y luego nos sorprendemos cuando terminamos de contar de que alguien en el público o sonríe o nos afirma con la cabeza, señal de que está de acuerdo con ese mensaje
Y hasta ahí lo dejamos, no necesitamos decir nada más. Bueno, miren, me voy a permitir darles 2 ejemplos de esto, de cómo podemos con el cuento dar el mensaje sin necesidad de más. El primero que les voy a compartir es un cuento para niños, pero que está perfecto para contarlo en familia porque los adultos también lo van a disfrutar y aparte los va a hacer pensar. Este es A gritos con los mosquitos de Pablo Sacristán. La casa de la familia Gritoncio era un verdadero manicomio. La señora Boca Gritoncio hablaba con un tono muy alto, pero eso no era nada comparado a la pequeña Chilla Gritoncio. Pegaba unos chillidos espantosos. Según decían en el pueblo, que todas las alimañas habían huido, las ratas, las cucarachas, las moscas, todos los alimañas salieron huyendo con esos chillidos tan espantosos. Y bueno, pues sí se creía porque no se podía dormir hasta que Chilla se iba a descansar. También estaba don Calla Gritoncio, que era el papá. Él era un científico un poquito chiflado, pero ya tenía mucho de no inventar nada, porque con tanto ruido, pues nada más no se podía concentrar. Así que decidió inventar a los mosquizampa, unos mosquitos genéticamente manipulados para que se comieran los gritos. El día que lo logró, nadie se enteró, porque todos sus gritos de alegría, los mosquitos se los comieron. Pero, pues, es que los gritos están hechos de aire, así que los mosquitos no se llenaron y salieron del laboratorio y fueron a dar al piso de arriba donde estaba Boca y Chilla Gritoncio. Y ahí, bueno, ahí sí que se dieron un banquetazo y empezaron a engordar como moscas. Pero sucedió algo, que cuando la gente pasaba cerca de ellas, no escuchaban nada, simplemente veían cómo gesticulaban y abrían mucho la boca como si estuvieran gritando, pero no se oía nada. Y además siempre estaban rodeadas de una nube de mosquitos. La gente decía, ay, ¿ya viste? Creo que perdieron la voz. ¡Ay, qué bueno! Era tan desagradable escucharlas, pero no, no habían perdido la voz. Lo que pasa es que en cuanto salían los gritos, pues los mosquitos se los devoraban. Así pasaron unos días y Chilla Gritoncio cuando pedía de comer, pues nadie le escuchaba y ya empezó a estar débil. Hasta que un día con una vocecita muy pequeñita dijo, ay, tengo hambre. Una vecina la escuchó y le dijo, ay, pero qué bonita voz tienes. Nunca te había escuchado hablar. Te voy a preparar un bocadillo. Y ahí descubrió Chilla que no era necesario gritar ni pegar esos chillidos tan espantosos para que le hicieran caso. Por el contrario, ahora la gente le escuchaba y no nada más le daba la razón y salía huyendo para ya no escucharla. Fue corriendo con su mamá y le platicó todo esto y doña Boca decidió que sí, que lo mejor era hablar en voz normal. Esto, claro, pues les fue muy bien. La gente ya las escuchaba, hasta tuvieron amigas. Ya no eran desagradables. Y don Calla Gritoncio, bueno, ahora sí pudo inventar muchas cosas, algunas inútiles, pero otras muy buenas, que lo hicieron famoso en todo el mundo. Pero, ¿y qué pasó con los mosquizampa? Pues estos empezaron a adelgazar tanto que casi eran invisibles. Estuvieron a punto de morir de hambre, pero salieron al mundo y ahí descubrieron a mucha gente gritona. Y siguen por ahí gordos como moscas. Bueno, esperemos que no seamos nosotros unos de los que los alimentan. Y bueno, aquí está simplemente el cuento. No necesitamos explicar nada más. Ahí va todo el mensaje de que debemos hablar en voz normal. Y bueno, me voy a permitir, se me movió esto, compartirles otro, pero porque quise ponerle estos 2 ejemplos, porque no siempre vamos a contar lo mismo
para todos los públicos. Tenemos que elegir siempre el cuento adecuado. Por ejemplo, este cuento lo podemos contar a toda la familia, desde el niño pequeño hasta la persona de tercera edad. Pero el siguiente, ese no, ese sí, es como dirigido especialmente a un público, que es el de los adolescentes. Estos jovencitos que todavía no son ni siquiera, todavía no son niños, pero tampoco adultos, ¿sí? Entonces, pues les voy a compartir Abandonar el nido. Pablo estaba a punto para la huida. La razón, que su madre le negó el permiso para ir a jugar con sus amigos al río. Les dijo, no pueden ir, el río aún corre muy fuerte y pueden sufrir un accidente. Pero ¿cómo era posible? Él ya tenía 14 años y su mamá seguía diciéndole qué y qué no hacer. Que si Pablo no hagas esto, que Pablo ve aquí, que ve allá. Sus amigos le decían, ¡ay! De veras que das pena, niñito de mamá, siempre bajo sus faldas. Así que, pues, decidió la huida. Salió por la ventana para escaparse por el portón de atrás para que su madre no lo alcanzara a ver desde la cocina. Cuando estaba a punto de salir, se encontró con su abuelo, un hombre de campo, tranquilo, siempre amable. El abuelo vio la maleta, no dijo nada, simplemente señaló aquel tronco en el que se sentaban siempre a platicar, a ver cómo se metía el sol, simplemente a disfrutar su compañía. Pablo se sentó, el abuelo se quitó su sombrero, se sentó y le preguntó algo. ¿Sabes por qué los pájaros vuelan? Ay, pensó Pablo, pero obvio. Ese día aprendería algo más, puesto que pensaba que lo sabía todo. No, 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 no es por lo que piensas, no es porque tienen alas, es porque los pájaros se preparan con mucho tiempo. Cuando un pajarito decide volar antes de tiempo, sube a lo más alto del árbol y se lanza. Pero en el camino, en la caída, se da cuenta que sus alas aún no tienen la fuerza para sostenerlo y se estrella contra el piso. Se puede lastimar de tal manera que ya no pueda volar y que es un pájaro que no vuela. Pero aún hay cosa peor, que jamás pueda regresar a su nido. Piénsalo, escucha a los que te queremos, aún no es tu tiempo. El abuelo se levantó, se puso su sombrero y se marchó tranquilamente. Pablo se quedó ahí, pensando, mirando hacia su nido y reflexionó en que, sí, algún día me tengo que ir, tal vez muy lejos, pero hoy no es ese día, no es ese día. Tomó su maleta y regresó a su casa. Este cuento lo conté por primera vez en una secundaria, ya lo había contado en otros lados, pero era la primera vez que yo contaba en una secundaria. Y realmente los niños de secundaria creo que son más difíciles que los niños pequeños, porque los niños de secundaria, la verdad, son burlones. Piensan que todo lo saben y sobre todo, jamás van a admitir que uno les quiera guiar o les quiera dar consejos. Sí, ellos están todavía buscando su lugar en el mundo, en la vida, pero piensan, esa etapa todos sabemos que pensamos que ya lo sabemos todo. Así que con miedo, pues sí, me puse enfrente de ellos, ya otras compañeras habían pasado, pues algunas no les fue muy bien, a otras sí. Y los niños que estaban hasta adelante, había dos muy inquietos, que fueron los que desde que estuve observando me dieron temor. Y luego se empezaron a codear, a cuchichear y sonreían y me veían de arriba abajo. Yo empecé a narrar como si nada pasara. Conforme fue transcurriendo este cuento, yo dije, no les va a gustar, se van a ofender, se van a molestar. No, increíble. Pero los niños empezaron a quedar muy serios, lo escucharon, ¿sí? Siento que captaron el mensaje y cuando yo terminé, increíble, inmediatamente aplaudieron y me sonrieron. Entonces, no debemos tener miedo, como me pasó en esto,
de narrar algo que ya llevamos preparado y que pensamos que era adecuado. Algunas veces pues nos va a ir muy bien como en esta, otras tal vez no tan bien, pero tenemos que estar seguros lo que vamos a narrar, ¿sí? No siempre nos va a ir, uy, wow, ¿no? Pero si ya preparamos ese cuento, nunca, nunca tratar de cambiar en el momento porque tal vez se nos va a borrar o no va a ser lo mismo que lo que ya te llevamos preparado. Eso pues poco a poco con la experiencia no lo va a ir dando. Bueno, esto se los quise compartir porque son ejemplos de que sí, ya para tercera edad, pues también, si nada más vamos con abuelitos, hay cuentos también, por ejemplo, de Pablo Sacristán, tiene varios, que son muy adecuados para ellos y que donde los he narrado a ellos les ha gustado mucho. En los hospitales, por ejemplo, yo tuve oportunidad de estar un tiempo en el siglo XX, en el Hospital Juárez, con niños de cáncer, con cáncer. Niños, algunos que ya estaban en etapa terminal y que realmente sí les gustaban los cuentos, pero ellos estaban tan agotados. Era increíble que a los que consolaba uno era a los padres, a los que estaban cuidándolos. Cuando uno terminaba de narrar, ellos muchas veces nos detenían, nos pedían otro cuento o nos empezaban a platicar todo lo que estaban pasando y cuando uno se iba, pues ellos por lo menos se habían podido desahogar. Por eso les digo que la narración no solo es para distraer, ¿sí? Yo dejé, debo confesar, de narrar cuentos a los niños con cáncer, porque en el Hospital Juárez yo me encariñé mucho con un niño de 14 años. Era muy hosco. Yo narraba y me acercaba y se volteaba. Nunca lo veía sonreír. Hasta que un día por fin me sonrió. Y ya de ahí me escuchaba. Fui viendo desgraciadamente cómo el niño fue empeorando hasta que un día que llegué ya, el niño ya no. La última vez lo vi muy mal, ya no estaba, se había ido. En ese momento yo ya no aguanté la presión que es estar con todos estos niños y lo dejé. Realmente es muy fuerte el ir a narrar en esos lugares, porque yo a este niño le tomé mucho cariño y me dolió un niño como de 14 años que empezaba su vida. Pero bueno, esto también para quienes pues quieran no compartir, lo pueden hacer, pero sí tienen que prepararse también acá para pues moverse en ese medio. Bueno, pues continuamos con nuestro tema. La narración es un arma muy poderosa, también para los docentes. En las escuelas de primaria a las que he acudido por invitación de los maestros, estos después de que los niños escucharon los cuentos, les preguntan sobre la trama del cuento y qué personajes les gustaron más y les invitan a escribir y dibujar sobre ese personaje. Esto a la vez que sirve para aprender, es divertido y saca de la monotonía a los niños que siempre reciben al cuentacuentos con mucho cariño. Quien ha narrado en escuela sabemos cómo nos reciben, ¿no? Sí. Así como, wow, sí. Eh, Y bueno, pues no simplemente fuimos a distraer a los niños, ¿sí? Sí los sacamos de su monotonía y todo, pero el maestro ahí también va a ver qué tanta retención tiene cada niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando escriban y dibujan, ella se va a dar cuenta cuánto captaron de esos cuentos. Así que, perdón, se me va la voz, así que también servimos para eso, para ayudar a la educación, ¿sí? Y como les dije antes, para hacer cuentacuentos tenemos que leer mucho y diferentes tipos de lectura. Para elegir el cuento que contaremos, muchas veces tendremos que leer bastante y dejar los cuentos que sentimos no son para nosotros en este momento. Tal vez más adelante ya estemos preparados para contarlos. A mí me sucedió cuando yo empezaba a narrar un cuento que me gustó muchísimo y que me costó preparar porque me gustaba tanto y me llegaba tanto que no lograba llegar al final sin llorar. Por fin lo logré y yo dije, wow, ya, ya la hice, pero cuando lo narré por primera vez en público, estaba ahí una narradora ya de mucho tiempo, mucha experiencia, y yo la admiraba muchísimo.
Cuando terminé, me llamó aparte y me dijo, ¿sabes qué? Ese cuento no es para ti. Tal vez más adelante, pero ahorita tienes que dejar ese cuento. Yo te vi como una niña de primaria declamando. Y así eso no es narrar, ¿sí? Deja el cuento, olvídalo. Más adelante lo vuelves a preparar y ya lo narras, ya tendrás un poco más de experiencia. ¿Por qué me dijo que lo dejara un tiempo? No me dijo, vuelve a preparar ese cuento, púlelo, no, porque me explicó, ahorita tú ya llevas vicio, ya tienes una forma de narrarlo y te va a ser muy difícil buscar la manera de narrarlo de diferente forma. Con el tiempo que ya hayas curado esto, ya lo vuelves a preparar y va a ser como si fuera un cuento nuevo. Y ya vas a poder entonces sí transmitir todo lo que tú quieres, toda esa emoción que ya me comentaste, el por qué lo elegiste. Y bueno, sí, sí tenía mucha razón. Yo pienso que nosotros los narradores, una de las cosas que tenemos es que tener humildad. No pensar que, wow, yo ya soy, porque nuestros compañeros, los que están cerca de nosotros, que no se atreven a decirnos, oye, pues es que realmente no estuviste bien. No, ellos nos van a aplaudir y nos van a decir, wow, eres maravillosa. No, tenemos que escuchar a las personas que con muy buena intención se acercan y nos dicen, púlelo, mejora. Eso creo que también es una parte de llegar a ser un buen narrador. La narración es relatar un hecho sucedido a personas o lugares, ya sean reales o imaginarias. Existen diferentes clases de narración, el cuento, leyenda, fábula y anécdota. Pero bueno, ahorita no vamos a explicar cada uno porque pues sería muy tardado. Sí. Y bueno, ahorita que están ustedes aquí, a mí me encantaría hacer un ejercicio que nos ponen en las clases de narración. Aquí el señor Armando le pido que por favor dé un número a cada persona. Nada más un número para que vayan en ese orden y ya puedan participar en el ejercicio. O sea, le doy un número a cada quien. Ajá, 1, 2, 3. Y ya ustedes se fijan qué número les toca para que podamos hacer este ejercicio. Van a ver que es divertido. Los doy aquí, se los digo a cada quien. Sí, dígale usted a cada una, fulanita es uno, Así sutanita. como veo Como usted los tenga, señor. como los veo en pantalla. Maggie Ajá, es el 1, Elba es el 2, Kiara es el 3, Yume CR es el 4, Peter Pan es el 5 y Carmen es el 6. bueno, pues el ejercicio consiste en que el 1 va a decir, a ver qué se le ocurre, un objeto, un personaje, algo. A ver, díganos qué pensó. Un gato dragón. Un gatito dragón, perfecto. Ahora empiece con unas cuantas frases, un cuento. Soy un gato muy dragón, de pelaje sin igual, de color muy negro y de unos ojos que verás. Bueno, ahora Elba tiene que continuar el cuento como enlazando, seguir la trama. Y así cada uno de ustedes lo va a ir haciendo. Y van a ver que al final tenemos un cuento inventado por ustedes. ¿Continúa entonces? Sí, por favor. Yo soy ese gato que va por los tejados, caminando de noche, buscando a los demás gatos para hacer una fiesta inolvidable. Perfecto. Kiara, me parece que es la tercera. Sí. Sí, señora. Sigo el cuento. Sí, por favor. Bien. Este gato le gusta irse a la casa del vecino porque hay una gatita que tiene un cascabel en su cuellito de color amarillo. El gato es muy travieso y siempre va de casa en casa. Este gatito
un día por travieso se encontró con una trampa que puso el vecino. Ujú. ¿Ahí está bien? ¿O lo sigo? Así está bien, así está muy bien. Bueno, ahora Yume. Yume le toca continuar. A ver si me escucho porque vengo viajando. ¿Sí me escuchan? Yes, Sí, I do. sí. Yes. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí. Bueno, decía que se quedó en la trampa del vecino, ¿verdad? Sí. Pero de repente, dentro de su forcejeo, utilizó una de sus tantas vidas y brincó al tejado, airoso por haberse liberado de esa trampa que le puso el vecino. Encontró a otros gatos e hizo un coro con ellos y maullaba a la luz de la luna. Y entonces su gatita lo encontró y lo encontró su gata y bailaron hasta cansarse. Ahí voy bien. Muy bien, muy bien. Te Ahora digo cómo continúa Peter. Muy bien, van muy bien, perfecto. Yo te digo cómo Explica. cantaron. No se ve muy bien, no se ve muy bien. Yume. Te digo, Miau, miau. no, dice, Ponga su cámara, miau, Yume. miau, 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 miau. Hasta el Yume, mueva canto su del cámara, gallo, ¿no? por favor. Sí. Hasta el canto del gallo que decía, ¿y qué quieres que haga? Ah, perfecto. Muy, muy bien, me encanta. Bueno, pues ahora continuamos con Peter. Muchas, muchas gracias, Yume. Gracias. Peter anda por ahí. Creo que no. No, Carmen, Bueno, después que hemos maullado toda la noche, nosotros queremos prepararnos para la gran fiesta, porque ahí en esa fiesta nosotros vamos a comer mucho. Y como me llaman el gato tragón, vamos a ser todos dragones. Es lo que yo podríamos Excelente. decir. Muy bien, muy bien. Bueno, como ven, pues ustedes ya hicieron un cuento entre todas. Este ejercicio es de improvisación. Nos lo ponen los maestros porque precisamente vamos a suponer que estamos contando un cuento que estamos seguras que, pues, ay, es muy fácil porque ya lo narré muchas veces. Pero nos llega a pasar, aún a los narradores que tienen más experiencia, llega a pasar que se nos olvida una palabra que es con la que describimos algo o una pequeña frase del cuento. Pues basándonos en lo que ya narramos y lo que sabemos que continúa, pues tenemos que improvisar. La gente no se va a dar cuenta. Si titubeamos y nos quedamos en blanco, pues sí, pero la gente no conoce el cuento. Necesita ser cuentos demasiado conocidos para que la gente note nuestro error. Y ahí la libramos. Ya. Nosotros acabamos de narrar y la gente dice, perfecto, no se dio cuenta que algo se nos olvidó. Por eso es muy importante esto de la improvisación. Parece algo muy sencillo, pero no, porque cuando se nos olvida algo, tratamos de encontrarlo, por instinto tratamos, nos quedamos pensando, tenemos que vencer eso. Inmediatamente, ay, se me olvidó, pues le meto lo que viene, ¿no? Tratar de que embone y órale, adelante, para que la gente no se dé cuenta que fallamos. Por eso les quise poner este ejercicio, porque siento que es muy, muy importante en la narración esto de la improvisación. Bueno, pues muchas gracias por compartirme, por apoyarme en este ejercicio que pueden hacer hasta no los que no son narradores, en familia, en un juego, en una tardecita, pues se la van a pasar muy bien. Bueno, pues ahora vamos a continuar. Vuelvo a la pregunta que fue el tema de esta charla, cuentacuentos. ¿Y eso qué es? Cuentacuentos es alguien que ama transmitir la palabra, que contribuye a la cultura y con cultura formamos un mundo mejor. Nunca debemos olvidar la responsabilidad que tenemos al narrar en público y el respeto que éste nos merece. Siempre, siempre, sobre todo, el respeto. Vamos a evitar temas que sabemos que son polémicos. Hay lugares en que hasta se toma como diversión
pero es público muy especial que sabemos que podemos narrar ahí lo que es la religión y la política. Vamos a cero, eso nada, porque se puede generar una polémica. Tal vez encontramos un cuento que es súper divertido para nosotros, ¿sí? Pero tal vez puede ofender a alguien y no tenemos que meternos en esos problemas. Así que política y religión, cero. Ahí sí no nos metemos. El narrador o cuentacuentos no es solo eso, es muy útil a la sociedad, pues contribuye a la educación, ya que con sus narraciones ayuda a los maestros para que los niños aprendan de forma divertida. Fomenta la lectura al despertar la curiosidad por conocer más cuentos o sobre el tema que tratamos. Y también fomenta la unión familiar, ya que los padres acompañan a sus hijos a escuchar los cuentos. Aquí en México, las que vivimos en México, sabemos que en el Museo del Chopo, no sé si ahorita ya continúe con esta de la pandemia, cada sábado había una función de narradores. Bueno, se abarrota, ¿sí? Llegan los padres con los hijos y claro, salen felices comentando la función. Esto también une familias. Como les decía, la narración no solamente es porque vamos a distraer. Tenemos que estar conscientes de que tiene muchas cosas más alrededor y tomarlas en cuenta. Y no solo podemos aportar a los niños, también a los adultos y a los jóvenes. La narración puede contribuir a guiar y reflexionar sin que parezca que les estamos imponiendo algo. Ya antes comenté que hay cuento, leyenda, fábula y anécdota, porque en este tema, en esta charla, pues no las vamos a mencionar, tendríamos que ir desglosando poco a poco. Y, por ejemplo, si nos metemos en el cuento, pues sí, vamos a decir, no cuento, pero tal vez tenemos que irnos desde, aquel tiempo en que se escribieron los cuentos que ahora decimos que son clásicos y los llamamos para niños, pero que se han tenido que ir adaptando a través del tiempo porque eran cuentos muy crueles. En realidad no eran como para divertir a los niños, era un poco más bien para meterles miedo, puesto que cuando se empezaron estos cuentos los niños no tenían mucha importancia en la sociedad, eran como una parte más para el trabajo, en fin. Así que nos tendríamos que ir metiendo y metiendo. Sería pues muy largo. Y pues bueno, así pues muy por encimita, ya este es el final de esta charla para hacerles conocer un poco sobre la narración y lo importante que es y que la gente se entere que no es simplemente llegar y contar un cuento. Por ejemplo, les comentaba que tenemos que leer mucho, claro, porque vamos a suponer, yo llego a una librería, que es lo que me pasa, y busco, ahorita yo ya no busco lo que me gusta leer, como antes, novela, histórico, todo, no. No, yo ya llego directamente a buscar libros que tengan cuentos, cuentos de cierta extensión, que no sean demasiado largos, y lo ojeo, leo 1 o 2 y digo, wow, me llevo 2, 3 libros. Cuando llego a casa, si tengo suerte, sacaré 2 cuentos o 3 de todos esos libros. Porque ya que los empezamos a leer, nos damos cuenta que pues no nos llegan, no los sentimos, no son nuestros, ¿sí? Así que, pues ahí ya tuvimos que leer mucho. Lo mismo cuando el cuento es de un escritor extranjero, tienen sus modismos o palabras que aquí no lo vamos a entender, aquí en México. ¿Qué pasa? Pues nos tenemos que agarrar el diccionario o meternos a investigar qué significa la palabra o la fruta, por ejemplo, si es que no la hay aquí en nuestro México, qué tan parecida puede ser a tal fruta. En fin, tenemos que investigar, leer mucho para poder presentar ese cuento. No es como ellos piensan contamos el cuento, no, atrás de ese cuento hay mucho trabajo y mucha lectura. Bueno, pues básicamente creo que ya me estoy extendiendo un poco más, pero sobre esto, pues tendríamos tanto que comentar. Y bueno, pues hasta aquí llega mi charla sobre lo que es la narración. Espero que les haya gustado y pues si tienen alguna duda, algún comentario, pues yo encantada de escucharlos.
Muy bien, llegó el No. momento de darle las gracias a María Elena, pero no nos vamos. Se vale preguntas de a uno por uno. Hay una manita por ahí, alza la manita, pero no todos en bola, por favor, porque This is one, please. ok, vamos a ver a Maggie y después Yume. Mira, Marilena, me hiciste crear un mundo muy diferente al que tenía de saber que era una cuentacuentos. Aprendí mucho en esta charla de ti, te agradezco bastante. Yo soy escritora de cuentos infantiles, pero a través de la mente creativa que estoy aquí viendo enfrente, me has fascinado. Te felicito y qué bueno que apuestas por la unión familiar. En cuanto a cuentos, es una cosa narrar y otra es la interpretación. Mi respeto y mi admiración. La pasé muy agradable y la gocé bastante. Te agradezco mucho. Muy De bien. todo No, al corazón. contrario, muchas gracias por escucharme y por tus palabras. Bueno, a continuación, tenemos la fortuna de tener Yume como público. Tenemos la costumbre de verla exponiendo y ahora la tenemos como público. Yume, tus comentarios. Hola, ¿qué tal? Pues mucho gusto, fue un placer estar aquí presente, por supuesto. María Elena, mis respetos para ti. Efectivamente, ser cuentacuentos se requiere también no solo de leer, también se requiere de tener don, porque cuando tú no atrapas al público, pues ya no lograste nada, ¿no? En un principio te escuchaba yo y pensaba yo preguntarte, ¿cómo lidias con el rechazo? Porque efectivamente, sí, a veces sí te encuentras con la apatía de alguien, ¿no? ¿Y cuál es tu público más difícil que has enfrentado? ¿Los niños, los adolescentes o las personas mayores? Pero creo que entendí que dijiste que los adolescentes, ¿no? Que están todavía creciendo y todavía Sí. no saben exactamente qué quieren y se burlan a veces. Para mí, fíjate que eso es muy difícil, lidiar con el rechazo. No sé lidiar, me cuesta mucho trabajo. Escribo un poco de cuento, pero no es lo mismo escribirlo que narrarlo. Es muy difícil porque yo me friqueo completamente con los niños. Son a los que más miedo le tengo yo, fíjate. Pero yo respeto mucho lo que he aprendido mucho. Me encantó el del nido. Ese cuento me fascinó. Aprendí mucho de ti. Fue muy enriquecedora tu ponencia, tu conferencia. Y te admiro, te respeto y te felicito de todo corazón. Muchas gracias. Gracias, Y Yume. bueno, haré un Ok. pequeño comentario sobre el rechazo. Sí, es muy fuerte, es difícil aceptar el rechazo. Y no es solamente cuando empiezas o con los adolescentes. A veces nos encontramos con público que no nos escucha, está con el teléfono o está distraído. Pero pues tenemos que aprender a vencer eso y aunque nos demos cuenta que no nos están escuchando, que nos están ignorando, básicamente porque lo hay, nosotros tenemos que seguir narrando como si no pasara nada y al final dar las gracias como si nos hubieran escuchado así y nos estuvieran diciendo, wow, eres maravillosa. Eso es difícil, pero sí lo tenemos que lograr. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias a ti. Tenemos ya manitas levantadas. Peter Pan tiene la palabra. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Buenas Híjole, tardes. es una pena que no me he podido, se me fue el internet con esto de la improvisación. Me hubiera gustado ser el gato Sorbas, pero bueno, será para otra ocasión. Estos temas de, cuando yo vi que Marilena aparecía con el tema de cuentacuentos y narración oral, es un tema de verdad tan difícil, tan rebuscado. A veces yo doy mi punto de vista y me critican, pero yo creo que lo importante es tener las ganas de decir una historia, tener las ganas de contar, tener las ganas de expresarte. No importa si eres bueno o eres malo, no importa lo que te critiquen, no importa de qué ángulo lo veas. Yo creo que la narración oral, el cuentacuentos, el contar, el ser un griot, viene de adentro de uno, del alma, y se cuenta como se cuenta y se disfruta como se disfruta. Entonces, me interesó esta plática. Yo conozco a María Elena desde hace muchos años. Me gusta su forma de contar.
Y qué bueno, qué bueno que haya ese tipo de pláticas. Desafortunadamente para mí, ver que somos pocos los que estamos aquí en esta plática me da mucha tristeza. Deberíamos de haber muchísimos más para entender el punto de vista de cada uno de los que nos gusta contar cuentos, ¿no? Felicidades, María Elena, profesor, director Armando, felicidades. Y a los que estamos aquí, pues si nos gusta contar cuentos, que no nos digan cómo contarlo. Simplemente, como dijo María Elena, hagámoslo del gusto de cómo nos nazca. Somos cuentacuentos, somos cuenta historias, como yo dije, como yo me defino, soy alguien que le hace el cuento con los cuentos. Disfrutémoslo simplemente, ¿verdad? Disfrutémoslo. María Elena es un ejemplo de eso y Pues ella sabe gracias. contar a su estilo y todos tenemos un estilo. Entonces, bienvenidos los cuentacuentos y los narradores orales y los lectores en voz alta. Un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera me permitieran también hacer un pequeño comentario sobre lo que nos dicen. Yo les comentaba que tengo un grupo, ya tengo 8 años. Por ese grupo han desfilado como invitados y también como participantes del grupo, gente muy talentosa que ya tiene un nombre, que tiene una experiencia y que atrae inmediatamente, pero también narradores que empiezan. Algunas personas opinan que no debo de tener a esas personas porque, bueno, bajan un poco tal vez la calidad de los narradores que ya tenemos un poquito más de experiencia, porque realmente un narrador nunca deja de aprender y nunca llega a la excelencia. Hay algunos narradores que lo han logrado, pero son los que ya tienen 30 años narrando, que son unos verdaderos maestros. Pero yo doy este argumento. Cuando yo empecé a narrar, Lupita Almaraz, que tiene un grupo en el Parque de la China, me permitió narrar. Cuando yo no tenía ni idea lo que era narrar, yo era lector en voz alta. Y me lo permitió, me ofreció su espacio. Y yo ahí fui tomando experiencia, después los cursos y en otros lugares. Pero si ella, Lupita Almaraz, hubiera dicho, ay no, aquí en mi grupo, ya tantos años que tengo, no voy a admitir a esta persona. Y así admitía personas que pues empezaban. Por eso en mi grupo, para mí es muy, muy importante la persona que está empezando a narrar. Si hay que guiarla, hay que irle diciendo, pues algunas lo soportan y otras se van. Cuando les empiezas a decir, mira, sube un poquito tu nivel, así. Pero pienso que todos los narradores tenemos que tener esa oportunidad de narrar. Y si no nos los dan los que ya tienen un espacio, ¿cuándo vamos a narrar? Nunca. Bueno, perdón, ahora sí continuamos, pero sí quería expresar esta opinión. Ok. Elba Martínez, alzó la mano. Sí, sí. Pues yo quiero felicitar a María Elena por esta charla que tuvo con nosotros. Se me hizo muy corto el tiempo, nos quedaste a deber. Y bueno, yo tengo una pregunta, una duda que siempre he tenido. ¿Tú consideras que es conveniente intervenir, interactuar con tu público cuando estás narrando? Ahora mi pregunta también se amplía hacia, sí, ¿con qué tipo de público? Si con niños, adultos o adolescentes. Siempre he tenido esa duda de si interactúo o no, porque luego, por ejemplo, los niños son, pues ya habló uno, ya habló el otro, y bueno, ya ahí se hace una charla, ¿no? Entre todos, y yo soy la narradora, ¿no? Yo sé que debo de controlar ese momento, pero ¿tú qué opinas de esta pregunta que te estoy haciendo? Bueno, mira, yo en la poca experiencia que tengo, opino que sí se puede interactuar, tanto con los niños pequeños como con los adultos, pero siempre y cuando el cuento se preste. A veces Ajá. hay algunas frases, algo, que hasta tú te diriges y dices, ¿cómo ve? ¿Sí? Es como, porque se presta. Y ya la persona sonríe y dice alguna cosa. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de narrar en Tepito, en una casa de cultura, con niños
que eran desde los 2, 3 años a los 6. Cuando yo llegué ahí me sorprendí porque me dijeron 2 cuentitos, 3 y ya. No, se extendió casi la hora. Yo no iba preparada. ¿Qué hice? Ya llevaba yo, había preparado antes algunas canciones. Las metí e integré a los niños. Yo les decía, a ver, vamos a cantar. Claro, sencillo, de 2, 3 rengloncitos. Vamos a cantar tal cosa, ¿sí? Y yo se las cantaba y ya entonces ellos empezaban. Y decía yo, a ver, lo vamos a cantar 3 veces. Y ahí ya saca la monotonía y estás integrando a los niños para que no se aburran. Como tú dices, no se levanten, que a veces nos topamos con niños que de plano ya se saben el cuento, o aunque no se lo sepan, hasta se paran y te están, pero esto, pero lo otro. ¿Qué hacemos? Seguimos narrando, le sonreímos, pero no le damos pie, no le hacemos conversación. Sonreímos y seguimos, porque si le damos pie, ese niño no te va a dejar en paz. Exacto. No te dejas. Entonces también, y hay adultos que también a veces son un poco impertinentes y no viene al caso y te interrumpen el cuento y te dicen, ah, sí, pero es que fíjese que esto y esto y esto, como que quieren meter su historia. Ahí es muy difícil cortarlos. Vamos a tratar. Sí, ah, no, pues sí, qué interesante lo que usted me comenta. Ahora vamos a continuar con nuestro cuento. Sí, entonces sí tenemos que saber cómo ir interactuando con el público. A veces se puede, a veces no. No es de que siempre se va a poder, sino tomar como la oportunidad. Bueno, ¿alguna pregunta? No todas en bolas también, sí, de uno por uno. Laura Livia Alfonso está, Yume todavía está con nosotros. Laura, ¿tiene alguna pregunta? Pues nada, me disculpo por no escucharla completa, entré un poquito tarde, una disculpa, pero andaba con trabajo. Muy interesante y me parece maravillosa esta parte de retomar autores nuevos, esto es esencial, creo que es esta parte de la promoción de la cultura, porque pues todos tuvimos oportunidad cuando comenzamos y creo que eso abre pues puertas especiales. Y otra cosa estoy escuchando muy atenta es esta parte de cuando se puede entonces o se podría convivir directamente o interaccionar, o tener una interacción con el público. Y me parece muy adecuado lo que dice María Elena, justamente, ¿no? Que uno tiene que ver más bien qué tipo de público, qué momento, qué espacio, y ver de qué manera se pudiese establecer un vínculo, o definitivamente, como comenta también ella, pues dejar que la persona haga algún comentario, pero continuar con lo que uno está haciendo para que no interrumpa justamente la actividad. Sí, muy adecuado. Felicidades, María Elena. Ya conoceré su trabajo, ya leeré yo creo ya de manera personal sus cuentos, pero pues enhorabuena y maravilloso trabajo que lleva años también haciendo, así que felicidades. Muchas gracias, muy amable, gracias. De una por favor, ¿no? Un pequeño comentario, chiquitito. Yo una vez narré un cuento que hablaba de una Catarina que tenía un vestido rojo, su vestido negro con bolitas rojas, perdón, un vestido rojo con bolitas negras. Y se me acercó un niño y me dijo, las Catarinas son de color dorado. Y yo, ah, sí, pero la que tú conoces. Y se me acercó, no, las mías son blancas. Y otro, las mías son azules. Yo dije, Santa, es que aquí hay un mundo de Catarinas. Y sí es cierto, te llegan a perder la concentración que tienes y pues a la hora de la hora todos los niños andaban brincando, niños y niñas como Catarinas de diferente color. Pero yo traté de no perder esa sonrisa con ellos y dijeron, no, y si supieran que me están sacando de mi idea, pero a la hora de la hora, yo creo que hasta adultos hubo brincando con las alitas abiertas creyéndose Catarinas y se pusieron el color que ellos querían. Así es que la Catarina de vestido de bolitas, pues éramos todos. Sí. Es lo único. Perdón, Un poquito difícil, pero divertido. Sí, ya estaba. Ay, andábamos todos, bien acatarinados todos, pero en eso existe la diversidad. Pienso que es un gran punto, pues la sonrisa abre puertas. Y donde yo haya dicho, oye, no, espérame, ¿cómo que doradas? Yo nomás las conozco negras con bolitas. No, ¿y cómo que azul? Nunca he visto una Catarina azul. Más sin embargo, el niño, pues la quería ver azul, ¿verdad? Y ya, contigo, mis respetos para ti, perdón, ¿eh? No, es que sí. Esos son los retos que tenemos que vencer. Exactamente. Ok. Kiara de Ángeles de Ecuador.
nos tiene una pregunta. Kiara. Sí, muy buenas tardes con todos de nuevo. Bueno, déjame, María Elena, me encantó pequeña conferencia. Se me hizo muy cortito, digo, ay no, ya se acabó, sí está muy buena. Me quedé muy con ganas de más. Bueno, tengo una duda, bueno, como sugerencia eres muy buena contando cuentos, me fascina eso, tienes toda mi admiración. Bueno, yo quería preguntarte, pues bueno, lo más preciado que tiene en cuentacuentos es su voz. Y pues bueno, ¿cómo cuidas tu voz? Me gustaría, o qué sugieres para aquellas personas que bueno, están inmersos en este mundo, incluso como maestros. Te cuento que también yo voy por esa profesión, entonces considero, ¿no? Esta charla también muy, muy provechosa para mí. Bueno, pues, ¿qué puedes decir acerca de eso? ¿Cómo cuidar la voz? Bueno, pues mira, yo te confieso, no he tomado clases para manejo de voz, pero busco en internet. Pero sí Mi parece. voz está muy, muy dañada por el COVID. Entonces sí, ya me cuesta trabajo, a veces me da mucha tos, a veces estoy más o menos tranquila. Mi voz era un poco todavía más delgada. Lo que yo hago es tomar miel, no limón, porque no sé si sea por lo dañada que está, arde. Entonces, así que mucho me recomiendan el limón y miel. Yo he comprobado que si no tienes dañada tu garganta, tal vez sí te la pueda dañar por la acidez del limón. Yo ahorita ya antes la tomaba y no lo notaba, pero ahora lo noto y digo, ay, quiere decir que el limón es demasiado fuerte. Una cucharadita de miel y ver en internet, hay ejercicios para la voz. Te pones a vocalizar como si fueras un tenor, claro, pues no va. Y sobre todo, vamos a suponer que tienes un ejercicio y ahí en el ejercicio pues sueltan la voz, porque tal vez son cantantes, son privilegiados. No, tú no. Tú vas a hacer el ejercicio hasta donde llega tu voz, que no te lastime. No necesitas soltarla. Simplemente entonarla bien y tratar de llegar a lo más que llegue tu voz. Porque si tratas de hacerlo, te vas a lastimar. Es una de las cosas que yo hago. Es una de las técnicas que utilizo, vocalizar un poco, pero ya aprendí a no forzarme. Porque si tú te estás forzando y de repente te da tos, quiere decir que te estás lastimando, no tiene caso, porque no tenemos un maestro que nos esté dando exactamente la técnica, ¿sí? Ya para eso pues tendríamos que tomar clases especiales. Pero pues son pequeños truquitos que podemos utilizar nosotros los narradores y los maestros que también hablan mucho y pues la voz se va gastando. Okay. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿No? Yume, Elba, Peter, Carmen, Laura. Solamente darle las gracias a María Elena. Yo pensaba de que los narradores eran los artistas de teatro, actores de teatro. Así que es completamente diferente. Sí. Muchísimas gracias por compartir, porque desde hoy ya yo lo sé, qué cosas significan los narradores cuentacuentos. Muchísimas gracias. Y se pasó No, el gracias a tiempo usted por estar aquí. rapidísimo. Se pasó el tiempo rapidísimo. Mucho aprendizaje. Gracias. Sí. Mil gracias por acompañarnos. Okay. Muchas ¿Alguien gracias. más? De una por una, por favor, no todas así, amontonadas. ¿No? Bueno, Yo una pregunta más. Sí, Elma, dígame. Sí, una pregunta más a Marilena, si van a continuar estas pláticas, si la vas a seguir tú, alguna otra compañera, o fue nada más esta ocasión. ¿Se refiere a la expo? Sí, o sea, a una plática similar a esta, bueno, van a seguir mis compañeras, pero Marilena va a seguir exponiendo también, o ya nada más fue esta ocasión. Depende de Marilena, si quiere que continúe Marilena en otra, la programo y con mucho gusto les digo. Depende. Pues sería excelente. Marilena, bueno, el público te aclama. Ya no sería como una charla, porque creo que ya más o menos, no sé, necesitaría preparar, porque tampoco es de improvisar nada más en el momento. Podría yo, por ejemplo, tratar el tema del cuento, la leyenda y eso, y narrar.
y pues también ponerlos a ustedes, ¿no? Cómo hacerlo. Pero pues por ahorita, en este momento no me puedo comprometer porque sí hay que buscar y prepararlo. Tendría yo que investigar. Bueno, Podría comentarles nada más así, pero creo que no estaría bien. pero si Marilena quisiera, todavía la expo va a durar hasta el 30 de junio, ese todavía hay tiempo. Ya los fines de semana no hay lugar, está ocupado ya por otros invitados especiales, pero hay entre semana, así como en junio, porque ya está todo ocupado el mes de mayo. Qué bueno que haya Para tanta recordarles a los que participación. quieran, este lunes a Margarita, alce la mano porque ella también cuenta cuentos, pero a los niños. Y también soy una escritora de cuentos y intérprete. Entonces, Algo ella distinto. va a estar el próximo lunes. ¿A qué horas? Dígales. Comercial, de 2 a 3 de la tarde, esta misma hora. Sería para mí un placer tenerlas ahí. Mis cuentos son para niños y no tan niños, o los de qué corazón, seguimos siendo niños. Con aprendizaje y un poquito de valor humano que nos hace tanta falta. Okay. Entonces, espero el lunes. A las 2 de la tarde, ¿México o 3? No, sí, 2 de la tarde, México. Ok. A la misma hora, entonces los que estén interesados, pues se pueden comunicar conmigo. Ya saben, casi todos me conocen. Para que escuchen a Maggie Vázquez en la presentación de continuar la historia de los cuentos. Ajá. Muy bien. Aquí tenemos la continuación. Ahí tiene la continuación, una extensión, Elena. Pero, sería para mí muy agradable tener ahí. Muy agradable. La programo. Yo aquí estaré, primero Dios, sí. Y espero que sea de su agrado, porque usted, mis respetos. No, es muy diferente. Esto fue una charla, usted nos va a Usted demostrar no, lo Maggie. que, bueno, Maggie. tú nos vas a meter más en lo que ya es la práctica. Ahí estaremos, primero Dios. Ay, les agradezco muchísimo, muy amable de su parte. Okay. Espero les guste. Yume, claro que sí. Yume, micrófono. Mande usted. Ahí estaremos apoyando. A ver, es 579.928, porque no tienes nombre. Es lo que dije al principio, es que como la imaginación no tiene número, entonces mi nombre es Maggie Vázquez para servirte. Quise cambiarlo, pero no soy muy buena en la tecnología, así es que no lo logré, nada más puse 7, 8, bueno, no, un montón. Ajá. Pues ahí pero mi nombre es Maggie Vázquez con mucho gusto, ¿verdad? Tanto gusto. Pues sí, mira, como dice María Elena, todo es diferente, todo tiene una magia diferente. Correcto. Y cada quien tiene su sello muy particular. Ya ves que lo mío fue muy así como muy erótico, ¿no? Entonces, no, pero yo te escuché en otra charla bastante buena y no, hombre, yo ya me sentí en el lugar, Sinceramente fue un placer. También estuve en la tuya, tuve el gusto. Crezco viendo personas como ustedes, la verdad, mucho que aprender. Es retroalimentación realmente, ¿no? Todos seguimos aprendiendo. Es un constante aprendizaje, yo creo que nunca se termina. Y bueno, pues esa poesía erótica me encantó. Esa charla de María Elena estuvo excelente, la verdad que yo estoy muy emocionada, como decía hace un rato, he escrito cuento, pero para narrarlo sí me imponen los niños. Y una ocasión me tocó estar con una escuela, y Dios mío, eran como 300, 400 niños. Y fue muy difícil para mí, de verdad. Entonces me agarro un micrófono, estaba yo lejos, y lo que hice fue mejor pararme en el patio e irme caminando alrededor de todos ellos. Y me sentaba yo en flor de elote, digo yo, no en flor de loto, enfrente de los pequeños y hablarles y interactuar con ellos. Pero si vieran que la risa que yo tenía era de nervios, entonces iban a empezar así con los coditos, como dice María Elena. Yo me río de nervios, pero bueno, de una otra manera creo que me los gané sin tanto afán, y fue una satisfacción. Los niños para mí son un reto, pero me encantan los pequeños. Y muchísimas gracias por estar aquí. Ahí voy a estar contigo, Maggie. Como dijimos, 5.579.823. Es como el número del color de las Catarinas, según como lo mires, cada quien tiene su imaginación. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Te agradecería mucho.
¿Ok? No, será un gusto. Gracias, señor Armando. No, no, al contrario. Ahora sí, ya las últimas palabras, empezando por Peter Pan, y nos vamos después Carmen, Laura, Kiara, Elba, Yume, 579823, y yo cierro. Y Marilena Ok. también sus comentarios. Excuse me Peter, for please. Pues mucha dicha a todos los que contamos cuentos. Seguiremos escuchando y viendo en estos espacios a quienes les gusta contar y seguiremos haciéndole al cuento con los cuentos. Gracias. Carmen, Bueno, yo agradecerles, les agradezco muchísimo porque, como decimos, tenemos la niñez y la adolescencia todavía acumulada y nos encanta escuchar esas narraciones y esos cuentos. Muchísimas gracias. ok, gracias a usted. Laura, Pues muchas gracias y felicidades por el trabajo realizado. Que continúe Armando organizando estos eventos y a María Elena, pues que siga con el ímpetu de escribir, de contar cuentos. Y pues un placer escucharles, como siempre. Saludos a Yume y a las demás escritoras y presentes y público presente. Buena tarde. buenas tardes. Buenas Ok. tardes. Kiara, últimas palabras. Bueno, yo quiero primeramente agradecer por la invitación y Mariana, estoy fascinada, me encantó esta conferencia, me voy muy contenta, de sonrisa de oreja a oreja, todo lo que fue tan cortito, pero me encantó, me fascinó, recogí mucha información y wow, está re genial. Bueno, pues encantada y María Elena. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la calidez y que tiene en su voz cuando habla, me encanta, así que eso más. Muchas gracias por todo. Muchas Felicitaciones. gracias, Kiara. Muchas gracias. Elba, últimas palabras. Pues yo muy agradecida también con Marilena por su charla, sus conocimientos. Fue un rato muy agradable. Me hubiera gustado que fuera más tiempo. Creo que en este pequeño momento, este espacio, pues aquí interactuamos, nos conocimos y ojalá que se sigan haciendo estos eventos. La verdad que aprendí. Uno dice, pues ya sé ciertas cosas, ¿no? Pero creo que reafirmar algunas cuestiones como lo que nos platicó María Elena, pues creo que siempre es bueno para todos. Y sí, como le comento, me encantaría que siguieran estos eventos, pues no sé si cada año, cada 6 meses, sería excelente. Bueno, ustedes digan, díganme. Pero realmente lo que estaba pensando yo es terminamos en finales de junio, déjenme descansar un mes para organizarlo mejor, y a lo mejor aventarlo en agosto. Excelente. Sí, para Sería excelente. no hacer mucho espacio de descanso, sino dejar como un espacio para reestructurar un poquitito, ver lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, descartar lo malo y pues, mejorarlo. Y las sugerencias de ustedes pues son muy valiosas. ¿Ok? Yume, ¿algún comentario final? Bueno, Yume ya llegó a su nido. Ya dejó de viajar, ya está en su casa. Espero no haberlos mareado. Yo ya venía así. Ya venía súper mareada, pero no me podía perder esta charla, los cuentos. A mí me encantan los cuentos, me fascina. De niña no me contaban cuentos, yo me los contaba solita, pero me fascina que que me cuenten cuentos. También soy así como bien cuentera, igual que Peter Pan, pero bueno. Y muchísimas gracias, María Elena, estuvo muy lindo, me gustó mucho. Tienes una voz que muy así, muy relax, ¿no? Que atrapa y te felicito. Muchas gracias. Muy amable. Antes Gracias. de despedir a Yume y de despedir todo, Betsabe Galván también cuenta. Ella sí es muy atrabancada, sí, yo no. Llegó tarde porque... Hola, buenas tardes, por fin lo logré. Sí. Y Betsabe... Es que estamos en carretera y no tan fácil toca la señal. Ah, bueno. Bueno, Betsabe también cuenta cuentos con una brujita, ¿verdad? Es correcto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran?
Muy bien, asustados con la bruja. Qué bonita voz. Bueno, Betsabe, ya estamos de despedida. Nosotros estamos viajando. No traje la escoba. Todos. Ah, bueno. La escoba, hace falta la escoba. Bueno, Betsabe, espero que algún día también ella esté en un evento de este como presentadora con su brujita, sería interesante. Gracias por estar presente. Ya estamos despidiendo el programa. Elba, últimos comentarios. Pues ya, ¿Ya nos dijo? simplemente agradecer por este momento Ok, y que pues se sigan haciendo. oye, muy bien. Depende del público. Y 579823, último comentario. Bueno, mi nombre es Luz Violeta como escritora de cuentos infantiles, Maggie Vázquez para ustedes. Para mí un verdadero honor este espacio, un placer conocerlas. Agradezco sinceramente en mi corazón conocer personas que tengan ese gusto por el amor a los cuentos. Muy, muy bonita tu conferencia y a todos ustedes. Muchas gracias. También al señor Armando. Ya vi que también le gustan los cuentos. Ahí lo espero el lunes, ¿eh? Ándale. El número 5798823 les da las gracias. ¿Vale? Ahí estaremos, si nos invita. Claro, con muchísima, para mí sería un placer. Carmen, creo que. Carmen, ¿quiere Gracias. hablar usted? No. No tengo. ¿Cómo me dijo? Yo pensé que quería hablar porque puso, la oí que entró para hablar. Ay, no, yo pensé que había cerrado por mi... No, ya voy para allá. Marilena, últimas palabras. Bueno, pues solamente agradecer de verdad a todas ustedes. Qué bueno que les haya agradado lo que les compartí. Y bueno, yo sentía que era demasiado, no quería aburrirlas. Para nada. Incluí Nada de estos eso. cuentos porque, bueno, sentí que era necesario también en la charla, pues incluir un poco de cuento. Estoy muy emocionada, muchas gracias de verdad por su compañía. Gracias al señor Armando por este apoyo, por este espacio. De verdad, de corazón se lo agradezco y a todas ustedes. Y bueno, pues esperando que nos vamos a encontrar nuevamente aquí el lunes para escuchar a la compañera todos los cuentos, que sería la continuación Gracias. de esto. Ahora vamos con los cuentos, con la práctica. Con la práctica. Laura, creo que alzó la Ajá. mano. No, solo estoy aplaudiendo aquí, son manitas de aplauso. Son. Aquí, aplausos. Aplausos para Marilena, así como no. Muchas gracias Bien para merecida. ustedes también. Muchas Bueno, gracias. todos los esperamos el lunes con Maggie Vázquez a las 2 de la tarde, hora de México. Se comunican conmigo y la mayoría de la gente sabe cómo encontrarme, o con Marilena. Marilena a veces me ayuda en muchos aspectos y ella también me puede contactar inmediatamente en el caso de que ustedes me busquen y no me encuentren. Con Marilena me encuentran rápido. Qué bueno, qué bueno. Esa actitud me agrada. Muy bien. Muy bien. Bueno, que pasen todos ustedes muy buenas noches, buenas tardes, buenos días y nos vemos en la próxima Expo el lunes 23 con Maggie Vázquez. Hasta pronto.